Amén, amén. Gloria al Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a hacer la lectura correspondiente al día de hoy, Primera de Corintios, capítulo 5. Y la vamos a hacer por medio del Espíritu Santo. Lo vamos a leer y a desglosar en mi persona. Así que vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús. Por todas partes se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros, y una inmoralidad sexual tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo le está diciendo que todo el mundo lo sabía, ¿no? Por eso dice, por todas partes se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros. O sea, se había corrido la voz y se sabía por todos sitios, por todas partes, en palabras del apóstol Pablo, de que había una inmoralidad sexual. Era que alguien tenía a la mujer de su propio padre, ¿verdad? Entonces vemos, como vamos a ver en la lectura de este capítulo tan cortito, vamos a ver y a entender por qué el apóstol Pablo actúa de la manera que actúa, ¿no? Porque la inmoralidad sexual es una cosa muy seria. La inmoralidad sexual es uno de los pecados por los cuales el ser humano, es el pecado más fácil por el cual el ser humano es arrojado al infierno, la inmoralidad sexual. Es como una especie de cáncer, ¿verdad? Yo conozco a muchas personas, ¿no? No es que las conozca, sino que las conozco virtualmente, dijéramos, ¿no? Del Facebook, de sus perfiles de Facebook, etcétera, etcétera. Y muchas personas se hacen llamar que son cristianos, ¿no? Dicen que son cristianos, que creen en el Señor Jesús, etcétera, etcétera. Pero se les nota que andan en la carne completamente. Andan en la carne, no tienen dominio propio, van buscando hermanitas. Hay tanto hermanos que van buscando hermanitas como hermanitas también que van buscando hermanitos. No es que solamente sea una cosa de hombres, sino que también les pasa a las mujeres. Entonces, la inmoralidad sexual hace alusión a pecados de la carne, ¿no? A lascivia, a prácticas sexuales que dijéramos que no son bien vistas. Por eso el Señor lo declara en su palabra tantas veces, como vamos a ver después. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos sobre este asunto. Entonces, la inmoralidad sexual es un tema muy serio porque es el tema más fácil por el cual el ser humano es arrojado al infierno. Es por la carne, ¿no? Entonces, eso parece ser que es una de las cosas más difíciles. Es una de las cosas más difíciles que a las personas les cuesta soltar, y es la adicción a la carne, al sexo, a la inmoralidad sexual. Claro, ¿por qué? Bueno, pues porque hemos sido adoctrinados desde pequeños a ver el sexo como algo, dijéramos, ¿cómo lo podría explicar? Algo que es normal en el aspecto de que no es malo, de que todo sexo no es malo, de que el sexo es una cosa necesaria, ¿verdad? Una cosa natural, es una cosa que el ser humano pues necesita, ¿no? Y que hay personas que piensan que si no tuvieran sexo, si no existiera el sexo, que la vida carecería de sentido. Yo, por ejemplo, antes de tener el Espíritu Santo, era una de esas personas, ¿verdad? Yo pensaba que la vida sin el sexo pues sería algo que no tendría sentido. Sería algo que, como quién querría vivir una vida, ¿no? Que no hubiera sexo, ¿verdad? Entonces, hemos sido adoctrinados en esta sociedad de Sodoma y Gomorra, que siempre lo tenemos que recalcar. Esta sociedad en la que vivimos es muchísimo peor que Sodoma y Gomorra. Hemos estado adoctrinados bajo lo que nos han enseñado en el colegio, lo que nos han enseñado en películas, en series, en música. Hemos sido adoctrinados cada vez más, cada generación más y más, hasta la generación en la que estamos ahora, que es una completa depravación, para que seamos, dicho así claramente, para que seamos unos inmorales sexuales. Que seamos personas, que las personas sean inmorales sexuales, que les atraiga lo inmoral
lo sucio y que el sexo no tenga límite. Hay cristianos que piensan que porque estés casado, o sea, porque tengas tu mujer, eso te da derecho a que puedas hacer con ella lo que tú quieras. Puedes hacer con ella lo que tú quieras, porque como estás casado, puedes hacer lo que tú quieras sin cortarte un pelo, sea lo que sea, y que no es fornicación porque es tu mujer. Eso es una completa mentira, como lo vamos a ver también mediante la palabra del Señor. Porque realmente cuando Dios hizo al hombre y le dijo que creciera y se multiplicara, el Señor creó la reproducción, los órganos reproductores, ya lo dice la misma palabra, órganos reproductores. Es para que el ser humano procree. Todo sexo que se cometa, ya sea con tu mujer o sea, aunque no sea con tu mujer, todo sexo que se cometa simplemente por darle placer a la carne es una lascivia. Es una lascivia. Entonces, la única relación sexual que a Dios le agrada es la relación íntima que se crea en el matrimonio, cuando un hombre y una mujer son marido y mujer, cuando se han hecho una sola carne, se han enamorado, porque tiene que ser un acto hecho desde el amor, no desde la lujuria, no desde la pasión, sino que tiene que ser del amor, ¿no? Del cariño, del amor. Y eso es lo que esta sociedad ha puesto al revés de todas las maneras habidas y por haber. Y ha convertido el sexo en algo sucio. Entonces, una función del ser humano, que es reproducirse, ha sido completamente contaminada a lo largo de los siglos, para convertir a los órganos reproductores en órganos de placer y que es algo normal y necesario y que es algo sano, explorar tu sexualidad. Por eso ahora en los colegios le enseñan a los niños a masturbarse y le enseñan a los niños que si se sienten niñas, pueden ser niñas, se pueden cambiar de sexo, incluso el gobierno te pagaría el cambio de sexo. O sea, la inmoralidad sexual es una herramienta del diablo, la cual hace que las personas no puedan cumplir la voluntad de Dios y que estén esclavizadas al pecado. Porque lo volvemos a repetir, la única relación sexual que le gusta a Dios es la que se hace desde el amor y con el ánimo de procrear. Porque hay personas que se ponen preservativos, o mujeres que toman pastillas de farmaqueia para no quedarse embarazadas, o incluso también intervenciones quirúrgicas tanto para hombre y como para mujer. La mujer se llama, nunca me acuerdo del nombre, hace ya tanto tiempo que ya no me acuerdo cómo se llama, el DIU o ligadura de trompa o cosas parecidas, y en el hombre la vasectomía, por ejemplo, ¿no? Y entonces haciéndose eso, entonces claro, ya no se pueden quedar, ya no tienen que tener cuidado de procrear y pueden mantener relaciones sexuales las veces que quieran, cuando ellos quieran, sin tener que preocuparse de la procreación, y lo hacen solamente para darse gusto en la carne. Así que todo eso es lo que ha enseñado este sistema de Sodoma y Gomorra, es lo que le ha enseñado a las personas, a coger el sexo y utilizarlo para una manera sucia y para deleitarse en los placeres de la carne. Y todo eso conlleva siempre a un abismo, a una escalera hacia abajo, en la cual la persona, por más que practique sexo, nunca se ve saciado. Se ve saciado mientras que lo está practicando, pero cuando termina de practicarlo se crea un vacío, claro, porque eso es un pecado, eso es una emoción de baja vibración. La fornicación, la inmoralidad sexual es algo que va en contra de Dios. Entonces hay muchas personas que son adictas al sexo, ¿verdad? Son adictas al sexo, basan su vida en el sexo y cuanto más forniquen mejor. Y no solo eso, sino que se van cansando de las cosas, digamos, normales y empiezan a explorar cosas que ya no son tan normales para intentar llenar ese vacío que se va creando con la práctica de eso que al final se crea en un vicio. Y cuando una persona tiene un vicio, llega un momento en el que tiene que llenarse de ese vicio cada vez más, y va inventando incluso nuevas formas de pecar y nuevas formas de excitarse, porque ya va perdiendo la excitación de las cosas, dijéramos, normales, y necesita ver y estimularse con cosas que son cada vez más fuertes. O sea, es
una escalera abajo que te lleva a lo más profundo del infierno. Por eso hay tanta gente que son adictos al sexo y tienen tantos problemas porque tienen un vacío que intentan llenarlo con sexo, pero eso solamente lo llenan momentáneamente. Cuando terminan de hacerlo, enseguida te llega el bajón y te llega el vacío, porque ciertamente esas cosas no te llenan de verdad, sino que solamente es como una droga. Es como una droga. ¿Qué es lo que hacen las drogas? ¿Por qué la gente se droga? Porque por un momento recibe un placer. El placer de cuando te estás drogando, ¿no? De la primera, cuando, no sé, el que toma sustancias por la nariz, pues se la toma por la nariz y disfruta esa primera tal. Y luego se va metiendo más y al final le crea psicosis, le puede crear un cuadro de nerviosismo, taquicardia y puede hasta morir, ¿no? Entonces, eso es lo que causan las drogas. Las drogas te dan un placer al principio cuando estás tomando esa droga, pero luego se convierte en todo lo contrario, ¿no? Pues lo mismo pasa con el sexo. El sexo solamente te llena cuando lo estás practicando, pero cuando dejas de hacerlo te crea un vacío y entonces la persona tiene que seguir experimentando. Ellos lo llaman experimentar con cosas, etcétera, etcétera, para poder llegar a niveles más altos. Las personas nunca se conforman con ese tema, sino que quieren más y cosas nuevas, experiencias nuevas, y por eso, pues, al final se van haciendo cada vez más tipos de abominación. Entonces, por eso, en la Biblia, el Señor nos deja bien claro que la inmoralidad, que nosotros tenemos que huir de la inmoralidad sexual. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de inmoralidad sexual, porque eso es lo contrario de lo que quiere Dios. Por ejemplo, en Hechos 15, 29 dice, en las recomendaciones que se dan a los cristianos, se nos escribe que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Fornicación, pecados de la carne. Dice, si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Luego, otra vez, más para adelante, en Hechos 21, en el versículo 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Lo vuelve a repetir otra vez porque es algo importante. Es algo importante. En Romanos 13, versículo 13 dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Otra vez se vuelve a decir que hay que huir de todas esas cosas, de los pecados de la carne, porque eso te convierte en un auténtico esclavo del pecado. En esta misma carta a los Corintios, luego en el capítulo 6, versículo 18, dice, huid de la fornicación. Dice, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Otra vez se nos vuelve a decir por medio del Espíritu Santo que hay que huir de la fornicación. Luego en el capítulo 10 de Corintios, en el versículo 8, dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. Siempre la fornicación es una de las cosas que se nos avisa en la palabra del Señor que tenemos que evitarla, tenemos que huir de ello. Primera de Tesalonicenses 4, en el versículo 3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y que os abstengáis de inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que la gente se ponga preservativos, no es que tomen farmaquilla las mujeres para no quedarse embarazadas, ni que te hagas una modificación en el aparato reproductor. Hay mujeres que cuando escuchan estas verdades a veces preguntan, ¿y entonces qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué podría hacer yo? Porque yo, antes de saber todas estas cosas, cuando era
cuando era una impía o cuando no conocía al Señor, me hice una operación, o mi marido se hizo una operación. Entonces, si ya lo tengo ya hecho, entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Y entonces yo siempre le digo que hay dos soluciones. Le digo, ¿qué piensas que le gustaría a Dios? ¿Qué piensas que le gustaría a Dios? ¿Que lo siguieras usando o que dejaras de usarlo? ¿Qué crees que es lo que le gustaría a Dios? Evidentemente, la respuesta es que dejarás de usarlo. Y así mostrarías arrepentimiento por haber modificado tu templo, haber modificado tu cuerpo, como se hace con los animales, porque eso de esterilizar, eso se hace con los animales. Un ser humano que sea esterilizado, que sea, dijéramos, que se ha hecho una modificación en su cuerpo, el cuerpo que Dios le creó, y tú te lo has modificado para no procrear, entonces tú ya no formas parte, ya no eres un miembro positivo de la raza humana ni siquiera. Porque el Señor Jesús lo dijo, Dios lo dijo. Ir, crecer y multiplicaos. No dijo ir, crecer, multiplicaos y luego haceros con la farmaquilla unas fundas de látex para el pene y unas pastillas de farmaquilla de Esculapio para que no os quedéis embarazadas. Y operaciones para modificar vuestro cuerpo que yo os he creado para que podáis deleitaros en el sexo y en la lujuria sin tener temor a procrear, que es lo que yo os estoy diciendo ahora que tenéis que hacer. Así que, lo mires por donde lo mires, la única relación sexual que a Dios le gusta es para procrear, y hecha desde el amor, por supuesto. No por una pasión, por una lascivia, que es lo que se produce en las borracheras, en las fiestas, cuando hay alcohol, cuando hay drogas, etcétera, etcétera. Eso no le gusta a Dios. Lo que le gusta a Dios es la relación sexual hecha para procrear. Eso es lo que le gusta a Dios. Todo lo demás es inmoralidad sexual. Luego dice, Efesios 5, en el versículo 3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Claro, y es que una persona que tiene el Espíritu Santo, evidentemente no va ni siquiera ni a hacer bromas sobre inmoralidad sexual, ni siquiera eso, muchísimo menos practicarla. Porque eso no lo hacen los santos, evidentemente. Eso lo hacen los impíos. Primera de Tesalonicenses 4, en el versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos santifiquemos. La Biblia te lo dice una y otra vez, que te santifiques, que seas santo por medio de la comunión con el Señor, por medio de la lectura y por medio de la obediencia, porque la fe, hay gente que dice, no, yo tengo fe. ¿Tú tienes fe? Tú tendrás fe si estás obedeciendo la palabra de Dios. Es muy cómodo decir, no, sí, yo creo en el Señor. Sí. Yo conozco gente que está en adulterio, y que dicen que tienen fe. ¿Cómo vas a tener fe si estás en adulterio? Si tuvieras fe, si creyeras al Señor, porque fe es creer en el Señor, y creer en el Señor no es decir, no, creo en el Señor Jesús, no, ¿crees? Cuando tú crees verdaderamente en el Señor es cuando obedeces y pones en práctica su palabra. Ahí es cuando tú tienes fe. Pero la gente le han enseñado que la fe es simplemente que tú creas en algo, en una figura, en un simbolismo. No, amigo. Dios no puede ser burlado. Y yo conozco gente que están en completo pecado y dicen que tienen fe. ¿Qué fe vas a tener tú? Tú tendrás fe si estás obedeciendo la palabra de Dios. Si no, ¿qué fe vas a tener tú? Una fe como un católico que ve un yeso y tiene fe de que ese yeso va a escuchar su plegaria o le va a dar, que le va a tocar la lotería. Así que Dios no puede ser burlado.
Luego en Hebreos 12:16, fijaos lo que dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, por un plato de lentejas. De esos conozco yo varios, ¿eh? De esos conozco yo varios. Gente que decían que eran cristianos, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá, que si para arriba, que si para abajo, y por una fornicación, por un adulterio, desecharon al Señor para darle el gusto a la carne. ¿Te das cuenta? Es que eso es una trampa muy grande, en el que el ser humano, tanto hombre como para mujer, es la trampa que el diablo siempre prepara y es más efectiva para hacer caer a muchas personas. Es la carne, el pecado de la carne. Es la manera más fácil. Si se pudiera saber cuánta gente hay en el infierno por causa de la fornicación, de la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Si se pudiera saber el número de las personas que habría en el infierno y que van a ver en el lago de fuego por ese motivo, sería una cifra desorbitante, porque es una de las cosas por las cuales el ser humano cae irremediablemente. Porque es que una persona sin Dios, ya sabes que va a estar abocada a cualquier vicio abominable. Y el más fácil es el vicio de la carne, de la inmoralidad sexual. Así que hay que huir de la inmoralidad sexual. Dice Colosenses 3, versículo 5, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Otra vez se vuelve a decir la fornicación, pecados de la carne. Primera de Corintios 5, que es el capítulo que estamos leyendo ahora. Ahora vamos a leer ese pasaje cuando toque. En segunda de Corintios 12:21 dice: temo que cuando visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. ¿Qué es lo que dice la carta de Judas? Que los sensuales no tienen el espíritu. Tú cuando veas a una persona que es muy sensual, sobre todo, hablo más de mujeres, ¿no? Aunque también hay hombres, ¿no? Que van así de sensuales, pero sobre todo las mujeres que se hacen pasar por cristianas y que se maquillan la cara y que van así con actitud muy eso, esas personas no tienen el Espíritu Santo. Porque una de las cosas que te hace el Espíritu Santo es desactivarte el cuerpo de pecado, desactivarte las cosas, la vanagloria, todas esas cosas que uno hace cuando uno es un impío, ¿no? Cuando uno es un impío, le gusta mucho vestir a la moda, le gusta mucho estar con el corte de pelo de último modelo, le gusta mucho estar con un pincelico, echarte perfumes, que si esto, que si lo otro, para estar. Todas esas cosas, cuando uno tiene el Espíritu Santo, no importan absolutamente nada, porque eso es una de las cosas que te hace tener el Espíritu Santo. Una de las cosas que te hace tener el Espíritu Santo es precisamente eso, que todas las cosas de la carne, toda la vanagloria, toda la sensualidad, el querer agradar al sexo contrario, etcétera, etcétera, todas esas cosas caen de una manera impresionante. Hay gente que me pregunta, pero hermano, pero entonces, ¿cuál es una señal? ¿Cómo puedo saber yo que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber yo que tengo el Espíritu Santo? ¿Pecas? ¿Estás aborreciendo el pecado? ¿Hay un cambio en tu vida? ¿Ya las cosas que hacías ya no te atraen? Eso es, si la respuesta es ya no me atraen las cosas, estoy aborreciendo el pecado, es porque has recibido el Espíritu Santo.
Las personas que no han recibido el Espíritu Santo o que lo recibieron y dejaron que se apagara, porque el Espíritu Santo se puede apagar, se puede llenar y se puede apagar. Sino que se lo digan a las vírgenes imprudentes. Hay muchas personas que de momento recibieron el Espíritu, pero con sus actos y con sus deseos que fueron más fuertes que su amor al Señor, empezaron a cometer pecados y ese espíritu se apagó y se convirtieron en una virgen imprudente. Así que todas esas cosas, cuando uno tiene el espíritu, desaparecen por completo. Ya no te atraen. Claro, hay gente que dice, no, pero es que es imposible, porque es que mientras que vivamos en este cuerpo es imposible dejar de pecar. Estoy en la carne. Claro, si no tienes el Espíritu Santo, estás en la carne. Eso está clarísimo. Porque está escrito que nosotros ya no militamos según la carne. Estamos en este cuerpo de carne y de sangre, pero nuestra carne es menguada. Nuestra carne es menguada. ¿Y qué es lo que crece? El espíritu. Por eso que decía Juan el Bautista, dice, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces las personas ven como algo imposible la santidad, el no poder pecar, el dejar de cometer pecados sexuales. Claro, son adictos a la masturbación, son adictos a las páginas pornográficas, son adictos, claro, desde hace años y años y años, claro, si no han adoctrinado para eso. Entonces, claro, deshacerse de eso es como a uno que fuma decirle, ya no fumes más. Dirá, ¿cómo voy a dejar de fumar yo si soy adicto, si me estoy fumando un cigarro cada 10 minutos o menos? Y lo ven imposible. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que lo que es imposible para los hombres, con Dios, se hace posible. Por eso, si uno tiene el Espíritu Santo, se va a descontaminar de toda inmoralidad, de toda impureza. Si tiene verdaderamente el Espíritu Santo, por supuesto. Si no, no. Mira lo que dice en 1 Corintios 7, en el versículo 2, dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, claro. Y vas a poder practicar, tener una relación sexual con ánimo a procrear, por supuesto. Este versículo no significa que cásate y vas a poder hacer lo que quieras con tu mujer. No, eso no lo dice, porque ¿qué es lo que está escrito también? Que la cama sea sin mancilla, que la cama sea sin mancilla, que cada uno sepa tener a su propia mujer en santidad y en honor. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Entonces la gente se piensa que porque yo como estoy casado puedo hacer lo que quiera. Me puedo poner un preservativo, me puedo comer una pastilla, me puedo... No, amigos, eso nada. Porque Dios no puede ser burlado. Puedes mantener una relación con tu esposa, que hace una sola carne, fruto del amor, pero nunca de la lascivia. Por eso este tema es tan importante, ¿verdad? Sigamos, el versículo 2. Dice, y vosotros estáis engreídos y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Ya el apóstol Pablo está diciendo que esa persona, la persona que sea pillada cometiendo una inmoralidad sexual, tiene que ser sacado. No le puedes bailar el anatema. No le puedes pasar la manico por el hombro y decirle, ¡ay, pobre tico! ¡Ay, que te ha engañado el diablo! ¡Pobre tico! No, lo tienes que sacar. Tienes que amonestarlo. Y lo tienes que sacar de la congregación. Eso es lo que está escrito aquí en la Biblia. Así que aquí vemos como ya el apóstol Pablo está recomendando que hay que quitar de en medio a esa persona que estaba cometiendo esa inmoralidad sexual, que era porque su mujer, o sea, tenía por mujer a la mujer de su padre. Versículo 3, porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado, como si estuviera presente al que así obró. Entonces, habrían por ahí religiosos que dirían, pero ¿no dice la Biblia que no juzgues?
Nosotros no podemos juzgar. Ah, ¿no? Y entonces, ¿para qué tiene el Espíritu Santo? Pero es que el Señor Jesús dice, no juzguéis. No, lee bien lo que dice el pasaje. Dice que no puedes juzgar a alguien si tú mismo tienes una viga en tu ojo. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Para ver la paja que tienen los demás, tienes que quitarte primero la viga del ojo. ¿Por qué? Porque uno no puede juzgar con hipocresía. Imagínate que una persona le está recriminando a alguien un pecado y el que está recriminando en las tinieblas hace también ese pecado. Sería un hipócrita. Pero por eso la Biblia no te prohíbe juzgar en el aspecto de saber lo que es bien y lo que está mal, porque ese es el juicio que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no vamos a hacer un juicio no vamos a echar en el calabozo a una persona, ni vamos a quemarlo en la hoguera, ni nada de eso. Pero sí tenemos el Espíritu Santo para poder saber lo que está bien y lo que está mal. Porque si no, ¿qué clase de cristianos seríamos nosotros? Si no supiéramos juzgar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿para qué sirve tener el Espíritu Santo? Si no es para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿la Biblia prohíbe juzgar? No, la Biblia no prohíbe juzgar. Lo que prohíbe es juzgar si eres un hipócrita. Si eres un hipócrita, no puedes juzgar. ¿Cómo vas a juzgar si tú también eres un pecador? Pero si te has santificado, si tienes el Espíritu Santo y si ya has sido liberado de la esclavitud del pecado, evidentemente vas a poder juzgar. En el aspecto de que vas a poder saber si una cosa está bien o si una cosa está mal. Porque tienes el Espíritu Santo. Por eso también dice la Biblia que el espiritual lo juzga todo. Dice el espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. Así que nosotros podemos juzgar en el aspecto de decir esto está bien y esto está mal. Porque para eso somos la sal del mundo. Para poder, y la luz, gracias al Espíritu Santo del Señor Jesús, para poder decir esto está bien y esto está mal. Ese es el único juicio que nosotros podemos hacer. Discernir el bien y el mal. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Que los que tienen los sentidos ejercitados pueden discernir el bien y el mal. Entonces, el juicio que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo es decir lo que está bien y lo que está mal. Ese es el juicio que nosotros tenemos que hacer. Por eso Pablo ya ha juzgado, dice que ha juzgado el asunto ya. Claro. Lo ha juzgado por medio del Espíritu Santo. ¿Y él tiene potestad para juzgar? Claro que sí, porque es una persona que estaba en santidad. Y cuando tú estás en santidad, entonces sí que puedes decir, oye, mira, eso está mal. Oye, mira, eso de ahí que estás haciendo está mal. Mira lo que dice la Biblia. Porque no lo estás practicando ese pecado. Ni ese pecado ni ninguno. Porque un santo no practica pecado. Un santo guarda su cuerpo en santidad para su Señor. Ha sido liberado de la inmoralidad sexual, de la fornicación, de la lujuria. Ha sido ya liberado de eso. Gracias al Espíritu Santo, porque lo tienes. Porque lo tienes, porque lo llenas, porque te preocupas de ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces, al tener la llenura del Espíritu Santo, ya no tienes el vacío. Ya no tienes el vacío que tenías cuando no lo tenías. El Espíritu Santo intentaba llenarlo con diferentes cosas, ¿no? Con diferentes... Y una de ellas, ¿cuál era? El sexo. Entonces, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, intenta llenar el vacío de diferentes maneras. Pero cuando uno ya tiene el Espíritu, está lleno. Está lleno. Ya no te hace falta nada. Te dejas todo. Te dejas fumar, te dejas el beber, te dejas todo. Y el sexo, la lujuria y todas esas cosas también te los dejas. Todas esas cosas pierden su valor, pierden su poder cuando uno tiene el Espíritu Santo. Versículo 4. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué Pablo entrega a ese inmoral sexual, lo entrega al diablo para destrucción de su carne? Pues eso significa que tiene que ser echado de la congregación y tiene que ser llevado, o sea, Satanás va a tener potestad sobre él. Y esa persona, por medio del pecado que ha cometido, va a tener destrucción en su carne, va a sentir el dolor, va a sentir la vergüenza y se va a dar cuenta de lo que ha hecho y tiene la oportunidad de arrepentirse, Por eso el apóstol Pablo lo entrega a Satanás. ¿Qué significa eso? Has pecado, has hecho una inmoralidad sexual, te vamos a echar de la congregación y vas a ser entregado al diablo. Y así te vas a tener la oportunidad de arrepentirte. ¿Qué es lo que quieres? ¿El diablo? ¿Quieres seguir haciendo lo que el diablo te pone? ¿O prefieres volver a la congregación? Y la persona va a elegir. Si se arrepiente, será salvo. Si no se arrepiente, no será salvo. Eso es lo que significa entregarlo al diablo para destrucción de la carne. Porque a la persona la tienes que sacar de la congregación para que no contamine con el espíritu que lo posee, para que no contamine a los demás. Y lo tienes que entregar al diablo. Y ahí la persona va a poder elegir. ¿Qué es lo que quieres? ¿El diablo? ¿O quieres a Dios? Y la persona va a elegir. Si elige bien, será salva. Si no elige bien, no será salvo. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí se está hablando de eso. Lo más mínimo, el más mínimo pecado que hubiera por ahí en la congregación, contaminaría al resto de la congregación. Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Tienes que limpiar la contaminación que hay. Cuando uno hace la Pascua, cuando uno conmemora la cena del Señor, ¿cómo lo hace? Tiene que estar en santidad, porque si no, come la cena del Señor y la come indignamente. Y si la come indignamente, ¿qué es lo que dice la palabra? Que acarrea condenación. Por eso, lo contaminado lo tienes que desechar. No puedes estarte con algo que está contaminado. Al Señor le encanta la pureza, le encanta la limpieza. Señor, no hay comunión, la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Entonces, las cosas que se descubren que están contaminadas, las tienes que desechar, sea lo que sea, para no contaminarte con ellas. Versículo 9. Os he escrito en la carta que no os juntéis con inmorales sexuales. Pero no quise decir con los inmorales sexuales de este mundo, o con los ávaros y ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo, claro, porque ellos no estaban en el mundo. Entonces el apóstol Pablo, cuando le dice que se tienen que separar de los inmorales sexuales, no le está refiriendo de los impíos, porque ellos no estaban en los impíos, no estaban practicando los pecados de los impíos ni nada de nada. Era la iglesia primitiva, estaban apartados completamente de esas cosas. Ellos no estaban en el mundo, sino que estaban perseguidos. Estaban siendo perseguidos, tanto por los judíos como por los romanos. Ellos no estaban en el mundo. Ellos tenían su sitio donde se reunían, lo tenían que hacer a escondidas, etcétera, etcétera. Y bueno, y solo Dios sabe todas las cosas que pasaron los miembros de la iglesia primitiva en los tiempos donde estaba la iglesia primitiva. Solamente Dios y ellos saben las cosas que pasaron. Ellos no estaban en el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que no se estaba refiriendo a los inmorales de los impíos, porque si no, entonces tendrían que salir del mundo. Ellos no estaban en el mundo. Versículo 11. Más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno que llamándose hermano, tú fíjate, que llamándose hermano
sea inmoral sexual, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso, con ese tal ni aun comer. Son palabras bastante duras, ¿no? ¿Acaso el apóstol Pablo no tenía amor? Cualquier religioso de cristal, cuando escuchara esto, diría, este no tiene amor. El apóstol Pablo no tiene amor. ¿El apóstol Pablo no tenía amor? Claro que tenía amor. Tenía el amor de Cristo, que es el amor verdadero. Lo que pasa es que a los religiosos le han enseñado el amor ecuménico. El amor ecuménico es el amor que no pasa absolutamente nada. ¿Eres homosexual? No pasa nada. Dios te quiere como tú. ¿Qué eres un transexual? Dios te ama, así conforme estás. No pasa nada. No le dicen, wow, si te arrepientes de tus pecados, Dios te puede perdonar. No, Dios te acepta así conforme estás. Por eso aquí se vuelve otra vez a remarcar que no nos juntemos con inmorales sexuales. Y aparte añade, con ávaros, ladrones, idólatras, es decir, con pecadores. Nosotros tenemos que estar separados de los pecadores. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 6? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que es tan dura para aquellos que no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la palabra en 2 Corintios 6? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Porque no se puede beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Y entonces dice el Señor, separaos, apartaos de ellos y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos. Dice el Señor Dios Todopoderoso. Así está escrito, 2 Corintios 6. Eso de estar participando con los impíos en sus cosas, en sus fiestas, en sus comilonas, en sus bromas, etcétera, etcétera, eso no es para los cristianos verdaderos, ¿eh? Eso no es, eso es para los religiosos. Los religiosos pueden hacer esas cosas, no pasa nada, si ellos no tienen el Espíritu Santo. Pero una persona que tiene el Espíritu no puede estar mezclándose con incrédulos ni con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y menos con los que se dicen ser hermanos, porque es lo que estamos diciendo antes. Hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano. Es decir, se hacen pasar por hermanos. Pero sin embargo son sensuales, están en la carne, están mezclándose con los incrédulos, no quieren rechazar a los marcados, etcétera, etcétera. Pues cometiendo inmoralidades sexuales, buscando hermanitas y hermanitas buscando hermanitos, que no es solamente cosa de hombre, sé por experiencia. Así que con esos ni tenemos que comer, dice el apóstol Pablo, ni con esos ni aún comer, dice. ¿Por qué? Porque si no te vas a contaminar con ellos. Porque cuando tú estás con los impíos, con una persona que no tiene el Espíritu Santo, empiezan a intentar llevarte, no ellos, las potestades que los controlan, empiezan a intentar llevarte a su territorio. Empiezan a llevarte a su territorio. A que peques, de muchas maneras, de infinidad de maneras. Y cada pecado que consiguen que cometa la persona, que supuestamente es cristiana o se está esforzando para cumplir la voluntad de Dios, cada pecadito, como dicen muchos, ¡ay, qué pecadito! Cada pecadito es que la puerta a la condenación se va abriendo cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, hasta que al final llega un momento en el que la persona es succionada por esa puerta, por la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Por eso es tan importante no juntarse con lo que dice el apóstol Pablo. Lo vuelvo a repetir. Ni con inmorales se está refiriendo de los que se hacen llamar hermanos, ¿eh? Ya esto, los impíos ya no hace falta ni explicarlo. Está hablando de los que se hacen pasar por hermanos. Por inmorales sexuales, ávaros, idólatras, calumniadores, borrachos, codiciosos. En definitiva, pecadores.
con esos ni comáis. Versículo 12. Porque, ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de dentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. ¿Qué significa eso? Que de los impíos no te preocupes. De los impíos tú no te preocupes porque los impíos los va a juzgar Dios. Claro que los va a juzgar Dios. No te quepa duda. De los impíos, tú viste al Señor Jesús cuando estuvo predicando, o viste, por ejemplo, no sé, al apóstol Pablo o al apóstol Pedro ir detrás de los impíos y empezar a que te tienes que convertir, que te tienes que arrepentir de los pecados, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá. No. Ellos predicaban la palabra. Ellos predicaban la palabra. La echaban y el que estaba destinado, como dice el libro de Hechos, el que estaba destinado para salvación, se arrepentía. El que estaba destinado para salvación, se arrepentía. Entonces, el apóstol Pablo dice que no pierdas el tiempo, que no te pongas a juzgar a los de afuera. Los de afuera déjalos, que esos están ya perdidos. Pero a los de dentro, a los que se hacen llamar hermanos, a esos sí que tienes que juzgarlos con justo juicio, aplicando la Escritura. Aplicando la Escritura. Y luego finaliza y dice, quitad de entre vosotros al malvado, quitad de entre vosotros al malvado. Otra vez lo vuelvo a repetir, echarlo, quitarlo de entre vosotros, porque una persona así ha apostatado, se está refiriendo de los que se hacen llamar a pasar por hermanos, y etcétera, etcétera, ha apostatado, etcétera, etcétera. Y hay que entregarlo a Satanás, o sea, lo tienes que dejar ahí, a expensas de Satanás. Para que la persona diga, ay, a ver qué es lo que prefirió, estar aquí con el diablo deleitándome en los pecados o lo que tenía cuando estaba en la congregación. Comunión con el Señor, benevolencia, coinonía con los hermanos, paz mental, paz espiritual, bendiciones. ¿Qué es lo que prefiero, eso o estar aquí con el diablo deleitándome en el pecado? Por eso hay que entregarlo. En nuestro grupo ha habido un montón de personas, pero un montón de personas, tanto hombres como mujeres, que se descubrió que estaban cometiendo inmoralidades sexuales. Y nosotros la mayoría de las veces lo hemos echado, menos un par de veces que no lo llegamos a echar a la persona, pero sí le pusimos una especie de reprimenda y esperamos a que se arrepintiera, pero fue por un hecho, porque la pillamos, no la pillamos en el momento. Si lo hubiéramos pillado en el momento, hubiera sido echada también, pero fue por algo que había cometido unos meses atrás, en el pasado, y que ya no lo estaba cometiendo en teoría. Entonces, por eso no la echamos. Pero lo que dice aquí la palabra del Señor es muy claro. Y la palabra no puede ser quebrantada. La persona que comete inmoralidad sexual, ya lo he vuelto, creo que ha quedado muy claro con todo lo que he dicho en este stream. La inmoralidad sexual te lleva a lo más profundo del infierno. Una persona que comete inmoralidad sexual no está llena, no tiene el Espíritu Santo. Si es una persona que supuestamente estaba en santidad, etcétera, etcétera, y de repente la comete, es porque esa persona ha dejado que se fuera apagando el espíritu. Y al final el diablo le pone la tentación y cae. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, esas cosas le importa absolutamente nada, y menos. Porque el que tiene el Espíritu Santo, esas cosas le da hasta repulsión, fíjate, te digo. Cuando las cosas de la lascivia, las inmoralidades sexuales, cuando uno tiene el Espíritu Santo, le causa repulsión. Las cosas que antes las tenías como sublimes, ¿no? Las cosas que antes las tenías como sublimes, como llenas de, como algo, dijéramos, atractivo, atrayente, algo que tenías que practicar, algo sublime.
cuando tienen el Espíritu, son abominación. Porque cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, ¿saben lo que es? Una bestia. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, es una bestia. Es una bestia. No tiene dominio propio. Huele la carne y se vuelve loco. Han pasado en nuestro grupo muchísimas personas. Me acuerdo de una que se fue con uno en adulterio. En adulterio. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y sigue en adulterio, ¿eh? Y nosotros la avisamos. La echamos del grupo, por supuesto. La echamos del grupo. Y le dijimos, arrepiéntete porque los adúlteros, 1 Corintios 6, los adúlteros no pueden heredar el reino de los cielos. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni nada de esa índole puede heredar el reino de los cielos. Está aquí en el capítulo siguiente, ¿verdad? Dice, no os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero os lavasteis. Pero fuisteis apartados para Dios. Pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. El adulterio es un pecado de inmoralidad sexual, porque cuando una persona se ha separado de otra persona, ya no se puede casar. Ya no se puede casar, a no ser que sea viudo o viuda. Ahí sí te puedes casar. Pero si tú has estado casado, de momento lo que dice la Biblia es que solamente te puedes separar por causa de inmoralidad sexual. Es la única manera en la que te puedes separar de una persona, porque te ha sido infiel. Y si te separas, ya no te puedes volver a casar. Eso que hace la gente de que se separan, se llevan mal, o han pillado, yo qué sé, cualquier cosa, que te separa y volverte a casar, eso no lo hace una persona que tiene el Espíritu Santo, eso lo hace una persona que no ha vuelto a nacer. Los que no han vuelto a nacer, eso se casan, se descasan, se vuelven a casar y cometen adulterio entre medias y lo que haga falta. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque está escrito, el que se separe ya no se puede casar. A no ser que seas viudo, eso sí. De mientras, nada. Ay, no, pero es que a mí me echó mi mujer. No te puedes casar. Ay, no, pero es que yo la pillé que me estaba engañando con otro. No te puedes casar con otra. Ahí es donde se demuestra quiénes son los que tienen fe en Dios. Ahí es donde se demuestra. Los que obedecen la palabra. Por muy dura que sea. Por ejemplo, esta adúltera que os he comentado, ¿qué es lo que amaba más? ¿Qué amaba más? ¿Al Señor? ¿Amaba sus mandamientos? ¿Amaba lo que hay escrito en la Biblia? No, no amaba eso, más que a la carne. Y se fue en adulterio. Pues así sucesivamente. Me acuerdo otra vez, mira, el 14 de diciembre de 2020, el día que empezó, digamos, oficialmente la marca de la bestia en Estados Unidos, que fue un día que hubo un eclipse solar. Ese día, me acuerdo perfectamente, pasó una cosa en ese mismo día con 2 miembros de nuestro grupo. 2 miembros que los pillamos, eran de Argentina, no me acuerdo ya cómo se llamaban, eran de Argentina, y los pillamos que ese día, lo pillamos al día siguiente. No me acuerdo cómo fue, cómo los pillamos, no me acuerdo, no sé si confesó uno, no me acuerdo cómo fue. El caso es que confesaron que habían fornicado, habían quedado y habían fornicado justo ese día, en el eclipse solar, cuando empezó la marca de la bestia. Lo echamos por completo. Lo entregamos a Satanás para la destrucción de su carne. Y no se quisieron arrepentir, ¿eh?
La adúltera tampoco se quiso arrepentir. A día de hoy no se ha arrepentido todavía. Y esa no se arrepiente ya. Por eso está escrito aquí en la Biblia, en la congregación, al que sea pillado en inmoralidad sexual, hay que echarlo de la congregación y entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne. Es decir, lo echa y le dicen que se tiene que arrepentir, etcétera, etcétera, y la persona va a elegir. La persona va a elegir o se va a arrepentir o no se va a arrepentir. Lo más seguro es que no se vaya a arrepentir. Lo digo por la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro grupo, lo más fácil es que no se vaya a arrepentir. Y eso es la manera en la que actuaba el apóstol Pablo, que es una autoridad muchísimo mayor que cualquiera de nosotros que estamos predicando en el día de hoy, en el tiempo actual. El apóstol Pablo es una autoridad muchísimo más superior a cualquiera de cualquiera que haya en este tiempo más lleno del Espíritu Santo, es nada comparado con el apóstol Pablo. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y si eso es lo que hacía el apóstol Pablo, que estaba lleno del Espíritu y que es la herramienta de Dios para los gentiles, el instrumento escogido del Señor para la predicación de los gentiles, pues entonces esa palabra no tiene discusión y no tiene ningún tipo de reclamación. Pero claro, esta palabra solamente la pueden cumplir, no solamente esto que he leído yo hoy, la palabra del Señor, el Nuevo Testamento. ¿Quién lo puede cumplir? Un pequeño remanente. Un pequeño remanente que está guiado por el Espíritu del Señor, redimido de entre los hombres, sin haberlo merecido, por la gracia del Señor Jesús, que han recibido el Espíritu Santo. Esos son los únicos que pueden perseverar y cumplir la palabra del Señor y ser perfeccionados durante el camino. Solamente ellos, un pequeño remanente. Así que, amados hermanos, esta es la lectura del desglose de hoy. Por mi parte, vamos a ver si hay alguien que quiera decir algo. Vamos a ver si hay alguien que quiera decir algo o aportar. Bien, pues, si Dios quiere, nos volveremos a ver mañana para bueno, el hermano Aiden Paul. Vamos a ver. Ya puede hablar, hermano. Buenas tardes, hermanos. Disculpe que no tenga la cámara. Sí, un pequeño aporte que quería hacer acerca de los primeros versículos que estaba desglosando el hermano. Para aportar es sobre la palabra como tal, lo que el Señor dispuso, que es agradable ante Él, ¿no? Es la relación natural entre un hombre y una mujer, para lo que es creación. Todo aquello que se escape, ¿no? Todo aquello que sea alejado a esto, en todas las cosas, en todo lo que respecta a prácticas, ¿no? Que solamente mencionarlo es abominable, todo eso es sodomía, todo eso es sodomía. La gente cree que sodomía solamente es entre dos homosexuales. No, no solamente es entre dos homosexuales. Todo aquello que se aleje de esta unión entre un hombre y una mujer en amor, en lo que conocemos, todo eso es sodomía. Sea lo que ya mencionó el hermano, sea bestialismo, sea prácticas, o sea, es que es innombrable ya. ¿No? Tomemos en cuenta lo que pasaba en el pueblo hebreo. El pueblo hebreo no cometía las aberraciones que hacían en otras naciones. Egipto, Grecia, Roma, solamente para tomar algunos que estaban cerca. Asiria o Babilonia. No. Era la unión, era para la procreación. De hecho, ¿no? En el antiguo pacto era tomado como algo, un niño, una niña era tomado como un regalo, ¿no? Ahí lo tenemos en Salmos. ¿No? Entonces, todo aquello que se escape es sodomía. No solamente, vuelvo a decirlo, es entre dos hombres. Todo lo que es práctica, inmoralidad sexual, incesto, bestialismo, ¿no? Todas las demás cosas, ¿no? Eso es lo que quería mencionar, porque hasta hace algunos años, de 10 años atrás, esto era condenado, ¿no? Estas cosas, la sodomía como tal era condenada, y aún ahora solamente en algunos países islámicos
¿no? Y del radio de Medio Oriente, solamente en esos países es condenado, pero a eso se refiere, ¿no? Entonces, toda aquella persona que se aleja de esas prácticas es un sodomita. Es tal cual fueron los habitantes de Sodoma. Entonces, no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre estas personas llamadas, mal llamadas cristianas, por supuesto, no son cristianos, para nada. Son sodomitas. Y sabemos muy bien el castigo que sucederá a los de Sodoma y Gomorra. Y peor aún a estos cristianos, porque conociendo la palabra de Dios, los sodomitas no lo conocían. Ellos se practicaron porque fueron, ¿no? Ellos eligieron el camino, no conocían la palabra, pero ahora estos que llamados cristianos que tienen Corintios 5, Corintios 6, que tienen Apocalipsis 21, 8, ¿qué va a ser de ellos? Son entregados al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén, hermano. Amén, hermano, así mismo es. Y Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, los hechiceros. La fornicación es pecado de lago, de fuego y azufre. Y lo que nos revela el Espíritu Santo es uno de los pecados por los cuales el infierno está más lleno. Ese es el pecado. Por eso es tan importante deshacerse completamente de cualquier pecado de la carne, porque lo que haces con la carne contamina el espíritu. Bien, vamos a ver si hay alguien más que quiera decir algo. Bien, pues, si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver para el próximo capítulo. Un abrazo, hermanos y hermanas.